Bueno, bienvenidos, Nahir, Nailú y Rugmeri. Vamos a hacer una videoconferencia sobre inflación. Bueno, en principio quería preguntarles qué leyeron, qué me pueden decir, qué es inflación, de lo que leyeron, de lo que investigaron. Bueno, profe, yo Eh, tengo entendido ¿quiere hablar la compañera primero? bueno, habla tú, no hay problema. Bueno, yo tengo entendido que la inflación es, por decirlo así, como un fenómeno económico donde se suben los precios y esto muchas veces puede ser a raíz de decisiones del Estado, que puede ser, por ejemplo, el dinero para pagar una deuda y eso genera que el precio de la moneda a nivel exterior pues sea más caro y los insumos para hacer productos derivados o secundarios pues crecen, porque siempre un país no depende solo de lo que produce, sino de lo que produce lo que no. Ok. ¿Y Rugmeri? Que además de que sea, como el caso lo está mencionando, él se tiende a estudiar por un periodo de tiempo en específico, que mayormente es en un año. Entonces, como él dice, es la alzada o subida de los precios, bien sea de bienes o servicios que vaya a tener la población como tal de un país. Es lo que está leyendo. Bien, ¿y Nailú qué entendió de lo que leyó o de lo que investigó? Tam- También que es la subida de los precios, o sea, de los precios de los servicios, que también hay inflación que es buena, que es la inflación baja, o por ejemplo la hiperinflación que estamos sufriendo ahorita en Venezuela. Ok. Bien, bueno, vamos a comenzar entonces. Fíjense, el más sencillo, hay muchos conceptos dependiendo de los autores, pero el más sencillo es el aumento sostenido del nivel general de precios. Vamos, ese es como el concepto más sencillo de inflación. Vamos entonces a desglosarlo. ¿Por qué aumento? Porque siempre se van a incrementar los precios. O sea, precisamente la inflación consiste en eso, como ustedes tres dijeron, el aumento o incremento de los precios. Ahora, si de repente existe en cualquier rubro, en cualquier bien o en cualquier un incremento o dos durante el año, eso no es inflación, ¿ok? Eso no es inflación, eso es simplemente un ajuste de precios. Para que se considere inflación, ¿verdad? Tiene que ser reiteradas veces. Por ejemplo, como está sucediendo en este momento en nuestro escenario venezolano. Eh, de manera mensual, de manera quincenal o de manera semanal. Incluso, no sé si se han dado cuenta, a veces yo he estado en la cola del supermercado y introducen un pendrive y actualizan precios con nosotros ahí en la cola, ¿ok? Los precios incluso pueden variar en un día. Cuando nos referimos al nivel general de precios, entonces, hay inflación. Primero, que siempre aumente. Segundo, que sea de manera repetitiva o constante. Por eso se le dice sostenido. Y tercero, cuando se refiere al nivel general de precios, no es uno o dos rubros. Si nada más aumenta paulatinamente uno o dos rubros, o es decir, uno o dos bienes o uno o dos servicios, eso no es inflación. Para que se considere inflación, tienen que ser todos los bienes y servicios del país. Y creo que, por ejemplo, ahorita Venezuela es un gran ejemplo, porque qué bien, o bueno, creo que el único que no aumenta es la La gasolina. gasolina. Sí, Sí. el único bien, pero de resto todos aumentan. Generalmente en un año, ¿por qué? Bueno, eso nos habla de la temporalidad, ¿ok? Para registrar los precios. Entonces, podemos hablar de inflación, ¿verdad? Puntual, mensual. O sea, cuando se habla de puntual es porque es mensual. O sea, hablamos específicamente, por ejemplo, de la inflación de enero. En este caso, por ejemplo, la inflación de enero de aquí de Venezuela fue de 65,4%. O sea, eso se refleja en términos relativos, o sea, en porcentaje, ¿sí? Y cerró la inflación de enero en 65,4%. Pero si tú quieres saber, por ejemplo, la trimestral, simplemente sumas enero, febrero, marzo, ¿ok? Y esa es la trimestral.
uno puede escoger qué trimestre, dependiendo si estás estudiando un año que ya sucedió. Por ejemplo, en este caso, si nosotros estudiáramos la inflación que llevamos acumulada, se le llama así trimestral, nuestro primer trimestre es de 145,7%. ¿Ok? Bien. ¿Cuáles son los tipos de inflación? Tenemos 3 tipos. Según la clasificación más sencilla, es moderada, galopante e hiperinflación. ¿Cuál es la moderada? La moderada es la que no alcanza sino hasta un dígito, es decir, hasta 9. O sea, que es máximo 9%. ¿Qué significa moderada? Como su nombre lo indica, que va lentamente, ¿ok? Va paulatinamente el aumento de los precios. O sea, se hace de manera sostenida, pero va muy lentamente, paso a paso. Entonces, nosotros como consumidores que compramos bienes y servicios, ¿qué hacemos? Como es moderada, nosotros todavía confiamos, compramos, o sea, tenemos capacidad según el poder adquisitivo, confiamos y compramos los bienes y servicios que necesitamos y lo que nos queda podemos ahorrar y meterlo en el banco. Luego viene la galopante, que es aquella que ya pasa de 2 a 3 dígitos, es decir, que ya sería mayor a partir del 10%, como hasta el 900%, ¿ok? Por decirlo así. Esta, como su nombre lo indica, ¿verdad? Galopante nos recuerda como un caballo cuando va a todo galope. O sea, ya la velocidad de aumento de los precios se incrementa, ¿ok? Es mucho más rápida. Entonces, nosotros como consumidores, ¿qué hacemos? Ya nosotros nos damos cuenta, si yo uso tal desodorante y que los precios están subiendo, entonces ya comenzamos nosotros a comprar más unidades de las que necesitamos. En vez de comprar el desodorante que vamos a suponer durante un mes yo uso un desodorante, entonces ya empiezo a comprar 3 o 4 desodorantes porque no vaya a ser que aumente. La única manera de protegernos para la inflación, cuando ya tenemos este tipo de, que ya es alarmante, cuando ya tenemos galopante, hay 2 formas en que nos podemos proteger como consumidores. Una es invirtiendo en algún bien sea un terreno, una moto, una computadora, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a desvalorizar. Es decir, vamos a necesitar más bolívares para comprar los mismos bienes a medida. Fíjense que antes, por ejemplo, yo recuerdo exacto, en 2013, con 100 bolívares, uno compraba 2 kilos de harina, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de sal y un cartón de huevos. Hoy día, ¿qué compras con 100 bolívares? Nada. Es decir, la moneda se va desvalorizando y cada vez necesitas más unidades de la moneda de tu país, que en este caso es bolívares, para comprar los mismos bienes y servicios que antes consumías. ¿Ok? Entonces, la única manera de protegerte es o comprando moneda extranjera, donde ahí se protege de la inflación, o invirtiendo en algún bien que de alguna manera él se va a revalorizar. Y por último, tenemos la hiperinflación, que es aquella que pasa de los 4 dígitos. ¿Qué significa? La que vivimos. Que es la que vivimos actualmente en Venezuela desde hace aproximadamente, ya vamos para 3 años. Teóricamente, cuando ya un país alcanza la hiperinflación, quiere decir que está en una situación grave de la economía, que se deben tomar medidas para controlarla. No obstante, aquí en Venezuela, tomando nuestro caso, ya hemos pasado, dicen que ninguna economía pasa de 8 meses sin tomar correctivos, nosotros ya vamos para 3 años. Esto quiere decir que la situación es grave y aquí, pues ninguno de los, vamos a decir, ninguno de los actores económicos, que ustedes lo conocen muy bien, ¿alguno me recuerda cuáles son los actores económicos? Ya. Individuos, y los individuos y los globales. Individuo, familia, empresa y Estado. Bien, ¿cómo se mide la inflación? La inflación se mide a través de un índice de precios. Así como cuando vimos en elasticidad que siempre se debe expresar en porcentaje, igualmente la inflación se expresa en porcentaje, es decir, en valores relativos. ¿Quién estima el índice de precios? El Banco Central de Venezuela. ¿Ok? ¿Cómo lo estima? A través de dos fuentes de información. Uno, encuestas de presupuesto familiar, es decir, van a cada casa, tocan la puerta, preguntan cuántas personas trabajan allí, suman los ingresos de esa familia y luego les preguntan más o menos cuál es el presupuesto de gasto que
o sea, cómo ellos distribuyen ese ingreso para adquirir o gastar en todos los bienes y servicios. La otra fuente de información, ¿verdad?, son las encuestas a los comercios para saber precisamente quiénes venden esos bienes y servicios, cuáles son sus precios. En Venezuela se llama Índice Nacional de Precios al Consumidor. Ese índice lo construye Banco Central de Venezuela y se hace siguiendo la variación de precios de un grupo específico de bienes que consumen los venezolanos. Este grupo específico se divide como en una cesta de 13 renglones, ¿ok? Una es alimentos, otra es bebidas alcohólicas, otra es calzado y vestido, otra es, por ejemplo, servicios inmobiliarios, otra es, por ejemplo, productos de aseo personal y así sucesivamente. Son 13 lo de las canastas. No obstante, allí solo toman en cuenta 362 productos. 382 productos. 81, 362. 81 se refiere a servicios, ¿ok? Y el resto se refiere a bienes como tal. ¿Cuáles son las consecuencias de la inflación? Fíjense que la principal consecuencia de la inflación que pueden conseguir tanto en la red como en cualquier libro de texto de economía es la pérdida del poder adquisitivo. Recordemos que el poder adquisitivo es la capacidad que yo tengo en bolívares para comprar un bien o servicio. Perfecto. Entonces, cuando, lo que les dije hace rato, ¿qué pasa cuando ya necesitamos mucho más bolívares para comprar los mismos bienes y servicios? ¿Ok? Aumenta el gasto por eso mismo, porque ahora necesito más ingresos para comprar los mismos bienes. No es que yo aumenté mis niveles de consumo, no, es que voy a comprar los mismos 2 paquetes de harina, el mismo cartón de huevo, pero necesito ahora más dinero para adquirirlo. Disminución del ahorro, debido a que tenemos que aumentar nuestro gasto. A lo mejor antes tenía la capacidad que teníamos para ahorrar, o esa parte que nos quedaba para ahorrar ya no queda, o incluso hay gente que ya no tiene capacidad de ahorro. Una ventaja aparente a los acreedores. ¿Qué pasa con los acreedores? Ellos piensan que ellos, cuando producen su bien, como está muy alto, tienen que venderlo para poder obtener ese margen de ganancia. Ellos tienen que subirle el precio. Y de alguna manera ellos dicen, no, yo le estoy trasladando ese incremento al consumidor final, que somos nosotros. No obstante, eso es aparente, porque él traslada en ese momento ese precio, pero cuando ya él recibe su ingreso, ya no le alcanza para comprar los factores productivos, porque estos se han incrementado. Y por último, los más perjudicados somos los asalariados. ¿Por qué? Porque siempre nosotros no podemos trasladar ese costo, ese precio, ese aumento de precio a otra persona. Nosotros siempre ganamos lo mismo y con eso mismo tenemos que comprar los bienes y servicios. Bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Profe, ¿sabe que cuando usted menciona de que teóricamente se dice que para mantener una inflación máximo en la historia ha sido 8 meses, ¿a qué se debe el hecho de que en Venezuela sean 3 años y todavía no se haya solucionado con tanto No han tomado los correctivos, el Estado no ha tomado los correctivos, es decir, no ha hecho uso de las políticas macroeconómicas como son la política fiscal y la política monetaria. ¿Qué pasa? Una manera de controlar la inflación es aplicando esas políticas desde el punto de vista restrictivas. Ellos no han aplicado esas políticas. Al contrario, estas políticas no las han aplicado. Okay. Y esa es la razón por la que se ha mantenido esto. Y al contrario, todas las políticas que ellos asignan simplemente peor hacen es que se aumente más la inflación. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias por haber participado.